El Salmo 133 sin duda es un salmo hermosísimo e importantísimo dentro de la masonería. Anteriormente hice un video, una pequeña reseña sobre lo que el salmo significa para mí y cómo yo lo podía aplicar. No obstante, en una búsqueda incesante tras el entendimiento de este salmo, tratando de entenderlo día por día, pues trato de dirigir mi día comenzando con este salmo, recitando este salmo, dando gracias al cielo, dando gracias al gran arquitecto del universo por un nuevo día. Y comienzo una búsqueda en la que encuentro que hay tres personajes importantes dentro de él. Obviamente Dios, el gran arquitecto del universo, Aarón, que está mencionado en la escritura, pero no se menciona a Moisés. Y Moisés, un hombre fuerte, un hombre sabio, inteligente, hermano de Aarón, hermano mayor de Aarón, es convocado por Dios y dice la literatura que sube a la montaña y se encuentra con Dios, en donde Dios, a sabiendas de lo que iba a pasar, le encomienda a Moisés que unja con aceite, con el aceite sagrado, a su hermano Aarón, el cual ya Moisés previamente había dejado a cargo de 1 millón de personas. Y mientras Dios le daba instrucciones a Moisés de lo que iba a hacer con su hermano abajo estaba construyendo con ese montón de gente un toro de oro. Estamos entrando en una fase polémica. Le están ordenando a Moisés que unja con aceite sagrado a su hermano Aarón para convertirlo en el sacerdote más importante de ese tiempo. Y en ese mismo momento, Aarón está con el resto de la gente fabricando, creando un ídolo de oro, contrario a lo que se supone que es la profecía que lleva Moisés, dictado por Dios. Cuando Moisés se da cuenta de esto, vuelve y sube al monte, sube la loma y le dice a Dios que no entiende qué es lo que pasa, pero que él tiene la necesidad de interceder. Él necesita interceder por lo que está haciendo mal su hermano, porque está entrando en un gran pecado. Y ahora la misión de Moisés se complica mucho más, porque tiene todo ese montón de gente siguiendo a su hermano. ¿Y cómo va a convencer? Ya todo el trabajo que habían hecho se destruye, se cae. Y dice que Moisés vuelve y baja y delante de todo el mundo redime a su hermano del pecado y lo unge con el aceite y lo convierte en el sacerdote más importante. ¿Qué nos dice esto? Ahora, ¿qué me dice a mí esto? Trayéndolo a lo que es nuestro panorama, Moisés hace la figura del maestro y su hermano Aarón podría ser la figura del aprendiz o de cualquier otra persona que puede fallar como ser humano. ¿Cómo nosotros debemos actuar delante del aprendiz que fracasa? ¿Cómo debemos actuar delante de la persona, del profano que fracasa? ¿Cuántas virtudes tendríamos que realzar, aplicar delante de un panorama, un problema como este? Cuando ya la persona, si es masón, ha sido iniciado, no importa el grado que esté, pienso yo que no importa el grado, pero ha fallado. Entonces está este hermano mayor, que no necesariamente tiene que ser mayor en edad, sino en capacidad, en espiritualidad. ¿Cómo ese hermano va a actuar delante de la situación? Así como Moisés sintió la necesidad de interceder por su hermano delante del pecado, la misma responsabilidad tenemos todos los masones, no solamente con los hermanos que puedan fracasar, sino con cualquier ser humano que delante de nosotros cayera, ya sea inducido al error o por motus propio, por ignorancia o por estupidez, errara. ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar? Esto nos enseña mucho, hermanos. No solamente el Salmo 133 habla sobre la unidad, sobre la armonía, sobre la fraternidad
y lo bonito, lo delicioso que es habitar juntos en armonía. Va mucho más allá. Va mucho más allá porque cuando la cosa está buena, todo el mundo está feliz. ¿Qué vas a hacer tú como masón cuando la cosa esté mala? Cuando veas a un hermano caído, que quizá por convicción propia entiende que lo está haciendo bien y el parámetro social, moral establecido dice lo contrario, dicta lo contrario. ¿Cómo vas a interceder con él? ¿Lo vas a abandonar o lo vas a ungir? Con eso te dejo para que medites. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal. Si no te gustó, dale dislike. Comparte y comenta. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta.